El tema de la motivación puede ser muy extenso, pero para hacerlo más ameno y digerirlo más fácil, hemos pensado en hacerlo en dos partes cortas. En esta primera parte hablaremos sobre qué es realmente la motivación, porque para dominar algo hay que entenderlo. Y en la segunda parte, o en otro video, te hablaremos de estrategias sobre cómo mantenerte motivado siempre. ¡Comenzamos! Millonario Infinito. Antes de empezar, me gustaría hacerte una pregunta. Cuando te has sentido desmotivado, ¿te has preguntado por qué te sientes así? Todos hemos pasado por episodios de desmotivación en algún momento de nuestras vidas. La motivación es algo que nos impulsa a tomar acciones para alcanzar nuestras metas y deseos, pero a veces es difícil de mantener. Así que en este video vas a descubrir qué es la motivación y cómo podemos motivarnos a nosotros mismos. Primero, vamos a hablar de los dos tipos de motivación, la motivación intrínseca y la motivación extrínseca. La motivación intrínseca es aquella que viene de dentro de nosotros y nos impulsa a hacer algo porque nos gusta o nos importa. Por ejemplo, si te gusta pintar, es probable que te motive la oportunidad de crear algo nuevo y único. En cambio, la motivación extrínseca viene de fuera de nosotros y nos impulsa a hacer algo porque hay una recompensa o una consecuencia asociada. Por ejemplo, si trabajas para ganar dinero o para evitar el castigo, estás siendo motivado de manera extrínseca. Aunque ambos tipos de motivación pueden ser útiles en diferentes contextos, la motivación intrínseca suele ser más sostenible y beneficiosa a largo plazo. Esto se debe a que la motivación intrínseca viene de nuestras propias necesidades y valores, mientras que la motivación extrínseca puede ser más volátil y menos duradera. Por ejemplo, si te motivas a hacer ejercicio porque te gusta sentirte bien contigo mismo, es más probable que continúes haciendo ejercicio a largo plazo que si lo haces solo porque obtienes una recompensa externa. Pero, ¿qué es realmente la motivación? El psicólogo español Alfonso Alcántara, especialista de la ciencia aplicada al mundo profesional, nos comenta que la motivación no es algo que tienes contigo, ni que llega de algún lado. La motivación es un resultado de la interacción de las personas con su contexto, es decir, de la interacción con lo que haces a diario, con el lugar donde trabajas, con las personas que te rodean, también de los incentivos que recibas por tu trabajo, etc. Entonces, la motivación es un resultado. Ahora que entendemos qué es la motivación, ¿cómo podemos motivarnos a nosotros mismos? Aquí hay algunos consejos útiles. Identifica tus metas y deseos. ¿Qué es lo que realmente quieres lograr? ¿Cuáles son tus intereses y pasiones? Al tener una idea clara de lo que quieres, será más fácil motivarte a ti mismo. Establece metas específicas y medibles, ya que éstas te brindan una dirección clara y te permiten medir tu progreso. Es decir, planifica. Y si la motivación es un resultado de la interacción, entonces interactúa, ponte en acción. Para más consejos y estrategias de motivación, recuerda suscribirte y darle like a este video. En la segunda parte profundizaremos más sobre estrategias para estar motivado. En este momento quizás estés pensando, eso está muy bien, muy bonita la teoría, pero ¿es posible todo eso en la práctica? Pues aquí te compartimos 3 ejemplos de personas conocidas que han logrado el éxito a pesar de las adversidades y las dificultades. Joanne Rowling, la famosa autora de la serie de libros Harry Potter, tuvo una vida muy difícil antes de alcanzar el éxito. Antes de convertirse en una exitosa escritora, Rowling pasó por un divorcio, la muerte de su madre y la pobreza extrema. Sin embargo, ella siguió adelante y finalmente logró publicar sus libros, que se convirtieron en un fenómeno mundial. Rowling es un ejemplo de cómo la motivación y la determinación pueden ayudar a superar obstáculos y alcanzar el éxito. Antes de que se publicara Harry Potter y la Piedra Filosofal, la primera novela de la serie, Joanne Rowling envió su manuscrito a varias editoriales, pero fue rechazado por la mayoría de ellas. Se estima que este manuscrito fue rechazado por al menos 12 editoriales diferentes, antes de que finalmente fuera aceptado por la editorial Bloomsbury. Aunque puede ser frustrante recibir rechazos, es importante recordar que a menudo es parte del proceso de lograr el éxito. Rowling no se dio por vencida y siguió adelante, y finalmente encontró una editorial que estaba dispuesta a publicar su libro. Su perseverancia y motivación finalmente le permitieron alcanzar el éxito y convertirse en una de las autoras más exitosas de todos los tiempos. Segundo ejemplo, Oprah Winfrey,
La famosa presentadora de televisión tuvo una infancia muy difícil y pasó por muchas adversidades antes de alcanzar el éxito. Sin embargo, ella nunca perdió la esperanza y siguió adelante, convirtiéndose finalmente en una de las presentadoras más famosas de todos los tiempos. Oprah ha ganado varias veces el premio Emmy por su programa The Oprah Winfrey Show, el programa de entrevistas más visto en la historia de la televisión de Estados Unidos. Es crítica de libros, fue nominada a un premio Oscar como actriz y editora de su propia revista. Según la revista Forbes, fue la persona afroamericana más rica del siglo XX, además de ser la mujer más poderosa del año 2005. Forbes también la nombró la celebridad más poderosa en 2007, 2008, 2010 y 2013. Y en 2010 también la estimó como la famosa más influyente del mundo. La revista Life la consideró como la mujer más influyente de su generación y la revista Time la designó como una de las 4 personas que han dado forma al siglo XX y al inicio del siglo XXI. En 2013, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad, la condecoración civil más alta en los Estados Unidos. Winfrey es un ejemplo de cómo la motivación y la determinación pueden ayudar a superar obstáculos y alcanzar el éxito, incluso cuando las circunstancias parecen difíciles. Tercer ejemplo, Elon Musk, el famoso empresario y fundador de SpaceX y Tesla. Musk ha enfrentado muchos obstáculos y grandes fracasos a lo largo de su carrera. Sin embargo, él ha estado muy motivado y ha sido muy determinado en su lucha por alcanzar sus metas y ha logrado un gran éxito en sus empresas, entre las que se cuentan SpaceX, Tesla, SolarCity, Hyperloop One, OpenAI, Neuralink, The Boring Company, Musk Foundation y Twitter. Musk es un ejemplo de cómo la motivación y la determinación pueden ayudar a superar obstáculos y alcanzar el éxito, aun cuando las cosas no siempre salen como se planea. Esperamos que estos ejemplos te hayan sido útiles. Recuerda que la motivación y la determinación son claves para ser exitoso y superar obstáculos. Ahora te invitamos a ver la segunda parte de este video donde profundizamos en las estrategias para estar motivado siempre.